últimos 10 años, a lo menos 10, 15 años, ha venido un discurso que es cumplir porque están los indicadores de calidad que podrían ser tan buenos, pero ha impedido esta reflexión, ¿no? De mirar y preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Ahí, ese para mí es un tema que es como relevante. Lo otro tiene que ver con las relaciones. El pensar que porque yo soy jefe me pertenece. Hay una lógica de mercado y esto es algo que probablemente no está en la evidencia, porque se ha investigado poco probablemente en los lenguajes, cómo nos comunicamos, ¿no? Pero las personas les pertenecemos a otros. Hablan de mis enfermeras, por favor, mis funcionarios. O sea, no, nosotros no somos propiedades, somos sujetos de derecho y sujetas de derecho. Ese concepto de somos sujetos de derecho no está. En general, a la jefatura, cuando uno se enfrenta a estos temas, las jefaturas mayoritariamente, tú no encuentras discursos aceptando la dirigencia, a no ser que esa jefatura haya sido su trayectoria dirigente en algún momento. Los dirigentes, es más, incluso se ubican, las dirigencias se ubican cuando se hacen los análisis de desarrollo estratégico de las instituciones, se ponen en los conflictos. No se ponen en los derechos, no se ponen en la gobernanza, ¿no? Ahí no aparece, ¿no? Hay otro que tiene que ver además con una estrategia en los temas del poder y también el sistema de salud es un sistema que hegemónicamente es médico. O sea, todavía no hemos llegado a una horizontalidad, muy por el contrario, sobre todo en algunas profesiones más feminizadas que otras. En áreas más administrativas a lo mejor no lo vamos a encontrar tan así, ¿no? Pero lo que es en el área clínica, la subordinación, o lo que ellos imaginan que todas las profesiones debiéramos estar muy subordinadas, porque, o sea, y eso se sigue escuchando en los pasillos, lo vas a escuchar en reuniones clínicas, lo vas a escuchar en muchos espacios. Cuando tú piensas de que tienes una profesión per se, y de hecho las batallas a lo largo de la historia, ¿no? En los últimos años, cuando profesionales del área de salud, no médicas, ¿no, verdad? Postulaban a ser por alta dirección pública un cargo, partieron, o sea, hubo demandas del colegio médico, ahí hay toda una historia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese concepto, hay estereotipos además, ¿no? Hay estereotipos con los cuales las personas se relacionan, estereotipos de dirigenta. Y además porque el estereotipo que más... Hay frases, ¿no? Que son para el bronce, ¿no? Esta jefa esta sabe mandar, tiene los pantalones bien puestos. ¡Chan! ¿Eso qué significa? Ya que es hombre, es patriarca, ¿no? El patriarcado viene desde ahí. Entonces, hay ese tema, por eso insisto, que los lenguajes crean realidades, no, crean comportamientos y hace que actúes de esa manera. Entonces, la jefatura cuando se enfrenta a estos temas está tan naturalizado cultural y socialmente, hoy día menos que antes. Hoy día algunos dicen, ¿y qué vamos a hacer? Como diciendo, pero no se ponen en el lugar de la persona que se está haciendo agredida, la persona... y además no solo, digo, no solo las jefaturas hombres, ¿no? Estamos hablando de jefaturas en general, porque las mujeres también reproducimos el modelo social donde fuimos socializadas y formadas, ¿no? Entonces, es impresionante escuchar, por ejemplo, una colega para la pandemia, ¿no? Si tú sigues llegando tarde, sin ponerse en nada, a fin de mes no te renueva el contrato. O sea, así, o sea, si hay una amenaza en el mundo del trabajo y en el mundo de las personas, es quedarte sin trabajo. Y te amenazan con uno de los elementos más centrales de la vida, como si... Porque yo soy la jefa, es como un concepto de dueña, ¿no? Que a mí me impacta mucho cuando yo escucho los relatos, cuando uno hace entrevistas, o cuando me ha tocado, yo en mi rol de dirigente hoy día, he entrevistado muchas, en los últimos 3 años he estado acompañando procesos de personas que han vivido violencia y acoso laboral o sexual, y los relatos cuando ellas empiezan a contarte, empiezan a aparecer y emerger estos diálogos, ¿no? Ahora, creo que la jefatura, bueno, después podemos conversar más, pero... Pati, yo escucho de lo que nos cuentas tú, primero un componente cultural muy fuerte, muy fuerte, así que se ha mamado la leche y que tiene que ver con que la cultura ha instalado modelos muy masculinizados, muy verticales, etcétera. Pero también hay componentes estructurales que tienen que ver con las asimetrías de poder, claro, al interior de las profesiones o de... ¿Qué más? Pensando
pero antes de volver a eso nuevamente, ¿qué otras dificultades enfrentan? Pongámonos en lugar de la jefatura ahora. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué otras dificultades enfrentan para el ejercicio de la autoridad? Yo creo ¿Por que qué es tan las cosas difícil? que, bueno, yo un poco algo alcancé a decir al principio, la autoridad no ha sido preparada para ejercer el poder. O sea, yo creo que ahí hay todavía solo algunos en su currículum, ¿no, verdad? Y cuando ¿cómo se llama? Se postula, ¿no? A alta dirección pública, sí, ahí te piden que hayas pasado por muchas capacitaciones. Sin embargo, las jefaturas intermedias no viven lo mismo y depende de la complejidad del hospital, depende de la complejidad en los distintos niveles de atención. Porque no es solo, a lo mejor, la jefatura, tampoco esto es de la experiencia, no estoy buscando evidencia, sino desde la experiencia lo que uno encuentra. Las personas a veces se sienten también amenazadas, ¿no? La jefatura, cuando tienen una organización fuerte, poderosa, porque conocen sus derechos y sienten amenaza, porque desconocen la legislación laboral. A mí me impresiona que en la formación de muchos profesionales, en general, a nadie le enseñan derecho laboral. Y resulta que todos van a trabajar, todos van a tener personal a su cargo y no son formados en el pregrado. Bueno, en los posgrados menos, porque los posgrados ya es una especialidad, ¿no? A no ser que sea que te vayas a dedicar a la administración. Entonces yo creo que hay falencias allí que yo le he escuchado muchas veces a algunas jefas, jefes, nadie me enseñó a ser jefe. Entonces, ¿cómo uno puede asumir? Entonces, no hay una responsabilidad. Yo creo que se ha corregido bastante, pero todavía es muy insuficiente. Súper interesante la formación. Vamos a retomar después ese tema de la formación, porque creo que ahí estamos en un asunto muy, muy importante. Pero antes de irnos a eso, Pati, la ley Karin está implicando nuevos estándares en materia de prevención, investigación, intervención y sanción de la violencia en el trabajo. ¿Crees que los hospitales y el sector salud está preparado para esto? Más allá de que legalmente al 1 de agosto todos debían haber hecho los papelitos, los protocolos. Yo creo que uno ha venido observando, digamos, desde la primera vez que se instalaron las buenas prácticas laborales, después que el sistema de salud, siendo que es tan jerárquico, probablemente más que muchas otras instituciones, dejando fuera la Fuerza Armada, por cierto, que es otra dimensión, pero yo creo que los hospitales están en un gran desafío hoy día, porque son varias las dimensiones, ¿no? Y es en toda la estructura de la institucionalidad. O sea, yo creo que la ley Karin es un remesón gigante, lo cual a mí me parece que era imprescindible y necesario, que tiene que ver con justicia, ¿no? Justicia social, en términos de reparar algo que uno insistía que era un problema de salud, que era un problema que había que prevenir. Entonces, no, es que esto no, y nunca parecía ni siquiera evaluado, eso lo sabemos, ¿no? Recién hace poco tenemos un protocolo que identifica la dimensión violencia, por ejemplo, ¿no? Que fue el CALSM, recién. Pero no estaba. Cuando uno decía que la violencia era uno de los principales riesgos para la salud de las y los trabajadores, ¿y de dónde salió esta? O sea, ahora, creo que sí hay avance. Yo creo que los gremios en general han cumplido un rol fundamental en posicionar el tema, en abordar este tema y en impulsarlo, y también desde el ministerio también han habido mesas de género, han habido distintas mesas de trabajo que han permitido que haya un cambio, pero es que es muy estructural, el tema de la cultura es re difícil, entonces, y tiene todas las dimensiones, desde la jefatura de más arriba en todos los niveles, porque se ejerce el poder en todos los niveles, y por supuesto puede generar un grado de confusión, creo yo. Hablando con colegas el otro día, con algunas colegas en el hospital, me decía, hay jefes que están asustados, pero bueno, el diálogo es lo primero que uno debería instalar, pero pareciera que la persona que dialoga pierde el poder, por lo visto, porque no se atreven a conversar en igualdad, o sea, sentémonos en una mesa y conversemos de esto. Si esto será violencia, esto será acá. O sea, nosotros todavía estamos en la punta del iceberg, nosotros conocemos un poquitito de la violencia, pero ahí están otras violencias que son lo que va, todo el tema del sexismo, todas estas cosas terribles que se dicen, ¿no? Las descalificaciones en público, llamadas de atención,
Esas son todas expresiones de violencia. Ujú. Cuando tú le gritas a alguien en un pasillo, y se sigue escuchando, eso es lo peor. Afortunadamente es variable de un lugar a otro. Yo no digo, yo creo que hoy día hay mucho más, estamos mucho mejor que antes, a pesar de todo. Sabemos más de lo que está ocurriendo, por eso siento que estamos mejor, porque han habido cambios, han habido sistemáticamente protocolos. El solo poner a discutir un protocolo ya te está ayudando. El solo conocer que esa es una forma de violencia, ¿no? O sea, uno podría poner violencia una sola, ¿no? Porque todo el acoso es una forma para hacerlo más operativo, ¿no? Pero finalmente todo eso es violencia. Y eso que nosotros nos estamos instalando otros tipos de violencia que también están definidos en la ley hoy día, ¿no? Me refiero a la ley general, ¿no? Sí. Que es parte también del tema, porque igual lo volvimos a segmentar y nos quedamos en 3 temas nomás, pero nos queda fuera otro, de los cuales también en algunos sectores de salud se han hecho cargo. Pero para mí creo que es difícil decir cuán preparados están todos los hospitales o todo el sistema. Creo que sí se han hecho esfuerzos increíbles en todos los niveles. Yo creo que probablemente en unos más que en otros, y en un momento hay más acelerador que en otros. En este momento, y como política de gobierno también, tú ves que hay una decisión de sacarlo, porque si no, no habrían aprobado el 190, o sea, no habría pasado nada y ocurrió. O sea, ocurrió y eso ha sido muy valorado en muchos espacios. Totalmente. Pati, otro tema que nosotros, a propósito de estudios previos que hicimos con el Centro de Estudio de la Mujer, nosotros identificamos como antecedentes de la violencia en el trabajo, además de las dimensiones estructurales, culturales, etcétera, de desigualdad social, de género, identificamos que habían ciertas dimensiones organizacionales, es decir, que tenían que ver con el diseño del trabajo, con la carga de trabajo, con el reconocimiento, con cuánta autonomía tienes o no para realizar tu trabajo, es decir, factores psicosociales y de la organización del trabajo que de alguna manera actúan como antecedentes. Bueno, de ahí la importancia de la vigilancia de eso. Pero siendo tan importante, cuando se aplica, por ejemplo, el comité de aplicación, la forma como se evalúan los resultados es trascendental para poder meterte en la prevención, porque esa es la gracia del CEAL y el anterior también, o sea, el ISTA 21 era lo mismo. Pero resulta que cuando los organismos administradores le entregan a las instituciones, en vez de evaluar y decir en los servicios clínicos, no, te entregan los temas por testamento. ¿De qué te sirve? Si las personas somos relacionales. Entonces, cuando tú un método de evaluación como el CEAL-SM y ahora el CEAL-SM ahora y listas antes, son para la evaluación colectiva de los riesgos. Y los riesgos, cuando tú los evalúas, y los tengo que evaluar con aquellos que comparten las relaciones de trabajo. Pero si tú lo haces por estamento, no logras dimensionar las causas, porque no es en todos los servicios, no es en todos los espacios. Y yo creo que sí hay que afinar cómo, ya ahí los trabajadores y los dirigentes sindicales, sí, claro, participan algunos, pero, o sea, yo siento que ahí sí que falta muchísimo en materia de participación, porque efectivamente, como tú dices, son precursores. Y tú puedes intervenir ahí, por lo menos la evidencia dice, si tú intervienes ahí y modificas cualquiera de los que has mencionado, no tendrías el efecto que aparece ahí de esta manera, ¿no? Porque cuando alguien no sabe qué tiene que hacer, oye, es tremendo. Sí. O sea, porque imagina, no me dan tarea, ¿cuál es el mensaje que me están mandando? No sirve para nada, ¿cómo te voy a dar algo? Si no es como lo dice, si no es además el mensaje subliminal que hay en esa... Entonces, creo que ahí hay todavía por hacer... Sí. Hay que una manera distinta incluso de interpretar los datos al momento, y ahí tiene que haber mucho más participación, con una mirada más de la salud colectiva, y no tanto en el problema individual, porque el tema es colectivo. Sí. Yo tengo la impresión, estoy totalmente de acuerdo contigo, y tengo la impresión además, y mi temor es que estos temas se burocraticen demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se instala la ley, la norma, es un avance sin duda, muy bien, pero el resultado de la aplicación de eso termina siendo ya, ok, unas listas de chequeo, hay que hacer esto, listo, cumplimos, listo, chao. Y nadie está mirándolo desde la dimensión estratégica.
Eso ahí, creo yo, ahí, Mati. ahí yo creo que igual lo que ha hecho el suceso de